la pregunta número 4 de junio 2025. Nos dice, responda al apartado 4.1 o al apartado 4.2. Tenemos dos apartados, a elegir uno de ellos. Nosotros vamos a hacer el apartado 4.1, que es de optimización. Y nos dice, una empresa de paquetería quiere diseñar distintos modelos de cajas. Uno de esos modelos consiste en una caja de 80 centímetros cúbicos de volumen, con base y tapa cuadrados. El precio del material de las paredes laterales es de 1 céntimo por centímetro cuadrado, mientras que la base y la tapa se construirán con un material de calidad superior a las caras laterales de la caja, siendo este un 25% más caro. Vamos a ver qué nos piden. En el apartado 4.1.1 nos dice obtener la función Px que proporciona el precio del material de la caja en función del lado de la base. Fijaros que tenemos aquí nuestra caja, el lado de la base mide x, como se trata de una base cuadrada, pues este lado también medirá x, y fijaros que la altura la hemos puesto como y. Para poder obtener la función precio de la caja, hemos de tener en cuenta el precio de los materiales utilizados, así como la superficie tanto lateral como en la superficie, en la base y en la tapa. Fijaros que el precio del material que utilizamos en el lateral nos habían dicho que era 1 céntimo por centímetro cuadrado, y también tenemos que tener en cuenta ese área lateral. Fijaros que el área lateral es x por y, pero fijaros que tenemos 4 rectángulos, 1, 2, 3 y 4, por tanto será 4 por x por y. Ahora, el precio de la base y de la tapa nos habían dicho que era el 25% más caro, por tanto lo que valdrá será 1,25 céntimos por centímetro cuadrado. Fijaros que el área de la base es x por x, pero también tenemos el área de la tapa, entonces será 2 por x al cuadrado. Por tanto, ya teniendo en cuenta los precios de los materiales utilizados y las áreas, pues vamos a calcular el precio total. Fijaros que el precio en función de x y de y será 1 por el área lateral, fijaros, más 1,25 por el área de la base y de la tapa. Es decir, 1 por 4 por x por y más 1,25 por 2 por x al cuadrado. Simplificando, fijaros que al final pues nos queda 4 por x por y, y aquí 1,25 por 2, pues 2,5 por x al cuadrado. Ya tenemos la función precio en función de la x y de la y, pero fijaros que nos dice que lo pongamos en función únicamente del lado de la base. Para ponerlo únicamente en función del lado de la base tenemos que aplicar la condición que nos decía que el volumen de la caja tiene que ser 80 centímetros cúbicos. Vamos a obtener la expresión del volumen y a partir de esta expresión lo que vamos a hacer es despejar la y en función de la x y luego sustituir aquí de manera que dejemos el precio en función únicamente de la variable x. Por tanto, acordaros que para calcular el volumen de la caja es área de la base por la altura, en este caso área de la base es x por x al cuadrado, por esa altura pues y. Ya tenemos que el volumen es x al cuadrado por y eso tiene que valer igual a 80. Fijaros que lo que vamos a hacer es despejar la variable y fijaros que todo lo que está multiplicando pasa dividiendo, de manera que me queda y es igual a 80 partido x al cuadrado. Ahora ya que tenemos la variable y en función de la x, vamos a sustituir en la función precio de manera que la tengamos en función únicamente de esa x, de ese lado de la base. Fijaros, sustituimos y me queda 4 por x y por esa y que acabamos de sustituir, pues por 80 partido de x al cuadrado y luego pues más 2,5 por x al cuadrado. Simplificando esto de aquí, fijaros que esta x se me va con este cuadrado y luego este 80 lo multiplico por 4, de manera que me da 320 partido x más 2,5 por x al cuadrado. Ya tenemos la función precio únicamente en función de la x y por tanto ya podemos minimizar esa función. El apartado 4.1.2 nos pide que calculemos las dimensiones de la caja para que la función precio tenga el menor valor posible. Tenemos aquí nuestra función precio en función de la x, en función de ese lateral de la caja, y lo que vamos a hacer es minimizar esa función. Para poderla minimizar, ahora que ya está en función de una única variable, pues lo que vamos a hacer es derivarla.
Fijaros que antes de derivar voy a aplicar la siguiente propiedad de potencias. Cuando tenemos una potencia en la parte de abajo, pues para pasarla a la parte de arriba simplemente le cambiamos el signo a la potencia. Tenemos aquí una x que está en la parte de abajo, en el denominador, la vamos a pasar a la parte de arriba y fijaros que esa x está elevado a 1, pues lo vamos a pasar a la parte de arriba como x elevado a menos 1. ¿Qué conseguimos con esto? Pues simplemente aplicar solo la derivada de la potencia. Si lo dejamos en la parte de abajo, pues lo que haremos es aplicar la derivada del cociente. Pero de esta manera se simplifica el cálculo. Fijaros que vamos a aplicar la derivada de la potencia. Lo que vamos a hacer es menos 1, esta potencia va a pasar multiplicando y luego rebajamos a esa potencia 1 grado, de manera que me queda menos 1 multiplicado por 320 y luego a rebajar 1 grado a esa potencia menos 1 me quedará elevado esa x a menos 2. A continuación, derivamos el segundo término, este 2 pasa multiplicando a 2,5 y luego rebajamos 1 grado de manera que me queda x. Ya tenemos la derivada hecha, vamos a simplificar. Fijaros que esta x que está elevada a una potencia negativa la vamos a pasar a potencia positiva volviéndola a pasar a la parte de abajo y luego aquí pues 2,5 por 2 pues me daría 5 y por la x. Ya tengo la función precio derivada, lo que vamos a hacer ahora es igualarla a 0 para calcular ese valor de x que me da ese precio mínimo. Entonces, igualamos a 0 y a partir de esta ecuación pues vamos a despejar esa x. Este menos 320 partido de x al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo y luego fijaros que vamos a despejar la x, pues esta x al cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando y este 5 que está multiplicando pues va a pasar dividiendo, de manera que me queda x al cubo es igual a 320 partido 5. Como lo que queremos es la x, pues quitamos el cubo aplicando la raíz cúbica y fijaros que me quedaría x es igual a la raíz cúbica de 320 partido 5, que me da la raíz cúbica de 64 y la raíz cúbica de 64 es 4 centímetros. Ya tenemos ese valor de x, pero antes de calcular el valor de la y correspondiente, vamos a comprobar que efectivamente me sale un precio mínimo. Para ello lo que vamos a hacer es la segunda derivada de la función precio, es decir, tomamos la primera derivada y lo que vamos a hacer es la derivada de la derivada. Para hacer la derivada de esta, pues este menos 2 pasa multiplicando a menos 320 y le rebajamos 1 grado, de manera que me queda x elevado a menos 3 que pasamos a la parte de abajo y 320 multiplicado por ese 2 pues me daría 640. Y aquí la derivada de 5x pues simplemente le quitamos la x y nos quedaría 5. Ya tenemos la segunda derivada, lo que hacemos ahora es en esa segunda derivada sustituir ese 4 para ver si me sale positivo o negativo. Si al sustituir el 4 me sale positivo, pues ese precio es mínimo. Si al sustituir ese 4 me sale negativo, pues me saldría que ese precio es máximo. Lo que nos interesa es que nos salga positivo. Entonces, sustituimos, nos sale positivo, por tanto se trata de un precio mínimo para ese valor de la x. Pues ahora ya que hemos comprobado que es un mínimo, pues ya podemos calcular la y. ¿Cómo calculamos la y? Pues simplemente vamos a sustituir la expresión que teníamos en función de la x. Teníamos que y era igual a 80 partido de x al cuadrado, pues sustituimos el valor de la x que nos ha dado 4 y será 80 partido 4 al cuadrado que nos da 5 centímetros. Ya tenemos las dimensiones de nuestra caja que nos da ese precio mínimo. La caja ha de tener 4 centímetros de lado de la base y 5 centímetros de altura. Nos vamos al siguiente apartado. El apartado 413 nos pide que calculemos el precio del material en el caso anterior. Tenemos aquí la función precio, ya sabemos que x vale 4 centímetros, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir ese valor de x y calcular ese valor de precio. Entonces simplemente sustituimos, donde pone x el 4, pues 320 partido 4 más 2,5 por 4 al cuadrado y nos da 120 céntimos. Acordaos que la función estaba en céntimos, por tanto, al final nos va a salir a 1,20 euros de precio la caja. Ya tenemos el problema de optimización resuelto y nos iríamos al siguiente.